Querido amigo Erwin, estamos, oye, que hacía tiempo que no te tironeábamos para acá, para el canal, para grabarte, hace tiempo, nos hemos encontrado de repente en las calles, los actos culturales por ahí, pero no había logrado que tuvieras un rato así como para conversar, ¿eh? Bueno, ha sido mucha pega la que has tenido este último tiempo, harta pega, entre el negocio, los dos negocios, lo de tu mamá y tu papá. Claro, ahora que te llevaste a tu mamá al ladito también, ahí tienes que estar atento. Sí, pues. Construyendo, preparando. Hagamos algunos recuerdos porque empezamos una nueva década. Es un número bien especial, ¿no? 2020, tiene que haber sido el 1010, imagínate. El 1010, oye, hace 1000 años atrás. Bueno, este 2020 que empezó hace poco y empezó tan duro para todos y para muchos en el mundo y tan difícil para Chile. También hace una década me estabas contando, recordando que hace una década exacta que partiste con tus proyectos con la Vilma, ¿no? Exacto, con los proyectos editoriales. Con los proyectos editoriales. Claro, sí. Porque estábamos haciendo... Es decir, de ahí empezamos a hacer otro tipo de proyectos que tenían que ver con las exposiciones, con fotografías, con su poesía. Hiciste hartas cosas. Grabada en las fotos. Sí. ¿Te acuerdas? Era el trabajo doble ahí. Sí, el muelle viejo inclina su rodilla. Exacto. Que después terminó en el muelle inclina su rodilla. Claro. ¿Qué año es eso? El 2013. 2013. El 2013, sí, el 2013. En fin, hay una década de obras que entregaste. Del 2010 al 2005 pueden ser que fueron del 2010 al 2015 ocurrieron las mejores cosas de nuestro trabajo, digamos, consecutivo, porque fue como uno tras otro, y en un año salieron varias cosas. Claro. Acuérdate de los personajes, también en el año 2010 fueron los personajes para celebrar el Bicentenario de Chile. Sí. Estaba la fotografía de algunos personajes vileños que representaban por lo menos 50 años. 50 años, la vida de los vilos. Sí. Claro, 50 años de los vilos. Tradición. Entonces personajes de trabajo, gente que nunca anda mucho mostrándose, o algunos que Bueno, ahí teníamos el Chicho Rechaga, qué lindo en su horno. Sí. Teníamos este caballero que vende los dulces aquí, ¿no es cierto? La señora Amanda de los Berlines. La señora de los Berlines. Teníamos al peluquero Ramírez. Sí. A un señor que fue muy importante en la educación de muchos jóvenes de esa época, en la cosa técnica, que era un profesor de la escuela técnica de Villapel. Mira. Que también ya murió, el señor Pereira. Iván Pereira. Iván Pereira. Sí. En fin, habían personajes que... El gauchito que arreglaba bicicletas. Sí. Qué interesante. Y la Vilma ahí mostró toda esa capacidad que tenía ella de sacarles el alma a los personajes y ponerlo en un texto fabuloso, inolvidable trabajo. ¿Tú tienes archivo de eso? Tengo archivos, sí. Eso deberías algún Es decir, yo guardo todos los proyectos uno tras otro con sus debidas carpetas. Están en mi dormitorio, al costado de mi cama, están así apilados. Y siento que es lo más valioso que yo tengo. Claro. Y todo está muy relacionado con nosotros los vilos, pero también con esa mirada hacia el universo, hacia todo, digamos, hacia el planeta completo. Porque siempre yo he tenido como la ambición, puede decirse, de que los vilos trasciendan mucho más allá de un pueblo en una región como la cuarta región y en Chile, sino que supere eso. Exacto. Y ahí el tema editorial fue que hizo esa parte, ese trabajo. Y la naturaleza, tú siempre preocupado de eso, sí, porque estuvo este libro, Provincia del Choapa, Patrimonio Natural, que fue el primer proyecto con libro, y de ahí hicimos una maravillosa exposición el año 2010, en marzo, fue el 5 de marzo, o sea, habían pasado poquitos días del terremoto, en un momento tremendo para Chile. Tremendo. Era el cambio de gobierno entre los años de la concertación,
que se terminaba y venía el primer gobierno de en este caso Sebastián Piñera. Claro. Entonces, y ese fue un año que terminó con un terremoto, claro. Por lo tanto todo lo que vino adelante tenía que ver con ese terremoto. Sí, exactamente. Y yo mostrando la naturaleza de un lugar que a mí en lo personal me preocupaba mucho, y creo que a muchos vileños le preocupaba, a mucha gente del lugar, les preocupaba qué va a pasar con el futuro, claro. Qué va a pasar en el futuro con esto. Claro. Y yo creo que ese registro fotográfico, que hay que ver que hay 3 fotógrafos buenísimos, Muna Jafarian y Saad Jamalpour, que son de Irán, y el Nicolás Aguayo, que viene a reemplazarlos cuando ellos se van, porque yo partí con ese proyecto el año 2007, en solitario, sin pensar que iba a ser financiado con un fondo de este tipo. Para poder sacar ese lindo libro, claro. Maravilloso. Y fue un momento maravilloso, lograr que esas fotos estuvieran en el bodegón cultural, que me hayan permitido ahí exponer fotos que son de unos fotógrafos que no estaban porque ya se habían ido, pero para poder lanzar el libro era importante que esas fotos se fueran conocidas, y mucha gente consideró maravillosa esa exposición. Sí. Muy lindo, muy lindo. Lo importante de todo esto es que tú tienes los archivos, tienes los libros hechos, y que eso es lo más importante, que yo creo que esta es parte del patrimonio de material, porque está impreso en un libro que deberíamos tener nosotros destacado en nuestra biblioteca local, municipal. Sí. No sé si están... Yo he entregado durante... O sea, lo entregas tú, pero no está en exhibición en una el álbum con las 112 fotos, ¿ya? Que fueron las mismas que se expusieron en el bodegón, sí. ¿ya? En la misma secuencia, ¿ya? Está en la biblioteca pública. ¿Ya? ¿Ah? La tienen ahí en una vitrina. Ya. Yo siempre como lo hice en un sistema muy artesanal, está forrado en cuero, con unos petroglifos hechos por un artesano de acá, el de Quilimarí. Muy lindo todo. ¿Sí? Pero tiene un defecto que es hay que girarlo ampliamente para que no se rompa. Correcto. Y yo he visto que estaba un poco roto, que hay que tener cuidado con eso. Ya. Entonces requiere de una atención especial cada vez que alguien lo pueda ver. Claro. Pero de que está para verlo, está. Ahora, lamentablemente en este minuto te voy a hablar de esto, pero tal vez no lo has pensado, pero no hicimos una copia para que la gente lo viera más fácil, ¿no es cierto? No tienes tú, porque ese es un tesoro el que tú ves. Yo tengo una copia propia. Pero una copia de papel, en papel, más sencilla, para que lo vean los niños en los colegios. Claro, o sea que eso tendría que haberlo impreso, imprimirlo completamente, digamos. Claro. Buscar una forma de imprimir eso como un libro, pero hacer un par de ejemplares, no sé. Te voy a desafiar a que lo veas. Claro, ejemplares que lo puedan tener en la biblioteca, pero que sea más fácil para que el turista que viene o los niños en los colegios pudieran revisarlo mejor. Porque eso, como te digo, lo que tú hiciste... tan delicado es una obra que es un valor tremendo, que no es para estarlo manoseando tanto, digo yo, ¿no? Bueno, no, y además que tiene detalles como, por ejemplo, para hacerle una pequeña portada interior que era con una mica transparente y había que imprimir sobre eso. Tuve que ir a buscar un diseñador que tenía una máquina para imprimir en eso, entonces tampoco era fácil. Sí. Y además que está escrito con una mujer que sabe escribir así con pluma. Con pluma, mira. Es una cuestión que... Un trabajo importante. Sí. Muy importante. Sí. Entonces, o sea, son muchos pasos y que para lograr un resultado así hay que tener mucha paciencia y ser perseverante. Así es. Oye, bueno, ahora Vilma está en el sur, ya se fue donde su hija a cuidar a sus nietos, a un punto un poquito para ella, un poquito más amplio, otro mundo de la literatura, de la poesía, ¿no es cierto? Sí. Ella debería estar, ya está como más en su salsa. Quien los vino, lamentablemente nosotros no pudimos agrandar mucho, no tenemos ese bagaje, esa posibilidad. ¿Tienes alguna cosa pendiente con la Vilma todavía como para terminar? Porque tenemos aquí 4 libros que tienes tú, me imagino 3 con ella y los textos de allá, o sea, tantos con ella en realidad. Sí, en todos son con ella, porque aquí hay una fotografía, pero cuando el libro se levantó fue justamente cuando ella puso su manito con esas hermosas palabras. Sí, las fotos son espléndidas, pero ese agregado maravilloso de sus palabras lo hacen sublime. Exacto. Yo siempre me gusta mostrar una foto en particular, que es esa donde ella dice: aquí se transmuta el océano, marea de piedra y cima,
petroleaje asentado en el reino de los pájaros. Y son esas montañas que nosotros las pudimos ver, el fotógrafo y yo, los fotógrafos y yo, en un momento único, porque no se volvió a repetir. Vinieron fotógrafos a hacer una foto similar y no lo lograron, porque no se dieron las condiciones naturales, porque es algo simplemente que depende de la naturaleza. Claro. Claro. Y de la coincidencia de que hubiéramos estado allí nosotros. Era para ustedes. Sí. Oye, bueno, ¿qué es lo que tienes pendiente? ¿Se puede saber o no? Sí, bueno, 2 libros que quedamos en medio camino. Ya. Uno de cuentos cortos, ya, que en este momento no tiene nombre. Ya. Y uno que sí tiene nombre, que se llama Liturgia del Estrago. Esa Liturgia del Estrago está terminado, solamente, y de hecho ya había diseño, había todo. No he podido financiarlo. Es un tema que está muy actual y que algunas personas lo han usado mucho, casi más que nada como una cuestión de reivindicaciones políticas, más que una cuestión de defender los derechos de la mujer. Claro. Pero ahí hay una mirada muy humana, muy fina, sin buscar el odio, sino que todo lo contrario. Visibilizar una cuestión dolorosa como es el daño que le puede hacer un hombre a una mujer, donde hay un supuesto amor que permite torturar a otro ser humano, y un ser humano que se somete a ese dolor. Esa violencia que vuelca el hombre es la mujer que ama, fíjate. Los dos que se aman o que se odian, no sabe uno lo que pasa, es una mezcla extraña, pero ella lo conduce siempre en su manera tan delicada y siempre buscando la forma de que no sea algo violento, sino que... ¿Y esa Liturgia del Estrago qué le falta? ¿Un fondo para poder editar ese libro? Falta el fondo. Ese fondo. Claro. Bueno, que habría que hablar entre... Es que el problema de los fondos de editorial no permiten la poesía. Por el formato del libro que proponen como base, no te entra, porque te pide una cantidad de páginas. Entonces lo que tienes que hacer es un fondo de cultura nomás, dentro de un fondo de cultura, claro. No, mira, yo pienso que ahora no me desespero, porque cuando tú superas cierta etapa de tu vida, ya no sufres por el tiempo que vienes cada vez avanzando más rápido. Sería terrible que uno empezara a tener miedo del futuro cuando uno ya eso es incontrolable, es inevitable. Por eso espero que eso se pueda realmente realizar. Pero como te explicaba, ocurrieron cosas a finales del año 2019 y que ya estamos en el 20, que me hacen pensar de que van a tener que esperar un tiempo. Van a tener que esperar un tiempo. Estamos hablando del 19 del 19, que justamente casi coincide con un 19 de enero donde tuvimos un terremoto, un tsunami el año pasado. Y además de eso, es como dices tú, le das vuelta a la página. 19 de enero del año pasado tuvimos un terremoto tsunami, prácticamente, o sea, no alcanzó a ser tsunami, fue un buen terremoto donde Los Vilos tuvo su remesón y La Serena tuvo muchos problemas. Sí, por el tú te recuerdas que todos estábamos en la noche, exactamente, y vino otro remesón un grande, terremoto que no fue profundo, o sea, fue a poca profundidad, pero que fue se sintió muy fuerte en esa zona. Ahora, este anuncio del 19 de octubre está marcando entonces el fin de la década para ti, de todo esto, y tú me estás diciendo que tú presientes o tienes claro que esta década 2020 tú tienes que tener otra actividad, o sea, vas a dejar un poquito al lado, vas a seguir con tu cultura que a ti te fascina, pero tienes que hacer otro aporte. Yo siento que hay que se presenta una nueva dificultad. Una nueva gran dificultad. La gran dificultad, pero que tú tienes que poner hasta hacer un aporte. Y que por lo tanto es inevitable que todos, no solamente yo, sino que todos, tenemos que contribuir a que este periodo que viene pueda realmente ser un periodo razonablemente fértil. Porque si no puede terminar siendo el fin de muchas cosas. O sea, trato de tener una mirada dentro de todo lo triste que puede haber, más bien positiva. Busco la forma. Me ilusiono con eso. Le doy sentido a mi vida con eso. Pero me preocupa. Es decir, sentí que
se rompían muchas cosas. Es decir, también me sentí violentado por el hecho de que es mi propia vida y la vida de los míos, claro, y de los que yo conocí y los de mi generación. Claro. De pronto empezó a hablar gente de que todo estaba malo, que nada había bueno, que estábamos en un momento como... O sea, perdona, tú dices que apareció gente que tú conocías de una forma que está diciendo otra cosa. No, yo digo que hay una generación, perfecto, que hemos contribuido al desarrollo de este país de, claro, mil formas. Por ejemplo, yo te muestro esto, que hace 10 años no había nadie haciendo libros, sí. Una editorial, sí, que se dé el tiempo y la paciencia, porque hacer un libro, construir eso, no es fácil, no. Requiere de mucha paciencia y para hacerlo bien también, claro, porque hay gente que ha publicado con muchas deficiencias, es decir, a veces no siquiera puedes leer lo que está dentro porque viene descompaginado, claro. Entonces la idea es que el resultado sea lo más acercado a lo perfecto. No se puede hacer algo perfecto, pero lo más cerca. Entonces yo pienso que muchos hicimos mucho por un periodo importante de Chile, y que a mí me deja la sensación de que fue un buen tiempo, una buena época. Perfecto. Por lo tanto, discrepo, y eso fue lo que me causó dolor y angustia, de esa gente que todo lo empezó a cuestionar. Y todo malo. Y yo creo que para adelante nosotros tenemos mucho trabajo pendiente, sí, y muchas cosas que corregir, pero que no quieran reconocer una etapa fructífera para muchos, para una gran parte de la población, sí, me parece egoísta, irrespetuoso, porque el trabajo de mi padre, el trabajo de mis abuelos, el trabajo de los padres y de los abuelos de todos tiene mucho valor, y las sociedades se van construyendo sobre esas huellas que van dejando los otros, capa sobre capa, claro, y no borrando como si lo otro no hubiera sido bueno. Entonces es lo mismo que se le ha criticado siempre a muchos chilenos respecto a la arquitectura, que por el terremoto mucho se ha perdido, pero hay mucha arquitectura, muchos edificios de valor patrimonial con una simpleza maravillosa, porque estéticamente son muy bonitos, son muy simples pero muy bonitos y muy funcionales, y luego viene una empresa o la misma persona vende y se demuele todo, y hacen un nuevo edificio y se acaba el barrio. Entonces, bueno, es lo mismo en las sociedades, claro, en los grupos humanos, lo que dejan los otros es importante para seguir adelante. Claro, y no se ha valorizado de repente muchas cosas. No, hay una generación en este momento, un pequeño, no voy a decir que cuánta persona, pero un porcentaje que para mi gusto no es mayoritario, es un porcentaje de gente que no le da valor a todo lo que se hizo durante un tiempo importante de este país. Claro. Porque las cosas hay que mirarlas desde otra perspectiva, no tanto en lo propio, sino que también en lo que significa como historia. Claro. Exacto. Porque la historia no es posible de rehacer. No puedes desandar lo andado. Claro. Y tú puedes ver como en el caso, yo tomo el ejemplo de España. España vivió una guerra civil en un momento terrible, previo a la Segunda Guerra Mundial, donde se enfrentaron bloques muy, muy terriblemente violentos, macabros, o sea, con una capacidad de destrucción enorme, sí, y la guerra civil ocurrió, y allí las furias humanas fueron terribles unos con otros, pasó un periodo largo, España terminó siendo el 8º país más desarrollado del mundo cuando termina esa época posterior a la guerra. Después viene la época de Franco, que fueron 36 años, y luego viene una época de España bastante esplendorosa, y luego viene una decadencia. Entonces, pero la historia está ahí, yo no puedo cambiar los hechos de la historia. Claro, exacto. Exactamente, hay que estudiar la historia para saber dónde uno está pisando también. Exactamente, no es posible, por ejemplo, ver cómo destrozan en la Plaza Baquedano la imagen, la estatua del general Baquedano, porque se nota que no tiene ni idea de historia. O sea, ¿cómo tú puedes agarrar, pintarrajear y tratar de votar al general Baquedano? No tiene ni idea quién fue Manuel Baquedano. Oye, si no sería Chile si no fuera por él. Sí, porque cuando yo estaba estudiando en la enseñanza media en Santiago, los primeros años,
Yo vivía a 1,5 cuadras de la Plaza Italia, en Vicuña Maquena con Marcoleta, en un edificio, una torre de la San Borja, en el 5.º piso. Y yo recorría todo el barrio, todo el sector, mirando más que nada arquitectura. Porque había, de hecho, hay mucha arquitectura muy bien rescatada en esos barrios. Pero no existía nada de la actividad económica que existía hasta esa fecha, porque no te puedo decir ahora. Pero era para mí un barrio espectacular, pero en silencio. Ya todo apagado, no había vida porque eran casitas que estaban casi abandonadas, ya la gente se había ido, los que vivían ahí eran muy poquita gente. Me acuerdo que había un restaurante en una calle que se llama Rosal, y ahí había un lugar que se llama el Rincón Latino. Y no voy a olvidar nunca que ese señor era un admirador de la Malú Gatica. Mira. Y él se dio el gusto de invitar a la Malú Gatica a cantar. Y no sé, le habrá pagado. Claro. Y ella fue. Yeah. Y yo así me quedé mirando a la Malú Gatica, porque era una mujer espléndida, ya mayor, pero una mujer maravillosamente hermosa y con una elegancia además en todo. Claro. Y que habían películas de ella. Claro. Que todavía se podían ver. Exacto. Y después de hecho hizo algunas teleseries, pero ahí estaba la Malú Gatica. Entonces, pero era el primer restaurante que había en ese lugar. Y resulta que ahora, antes de esto, yo empecé a ver, como te digo, yo sé que es barrio más hermoso, estoy hablando cuando no había nada, y claro. me pasa esa experiencia que te cuento, que ya pasaron unos años, ya sería como en los 80, que un poco más allá de los 80, que estaba esto. Y luego empezó a crecer ese barrio y a florecer una cantidad de negocios, comida gourmet, restaurantes, o sea, toda una variedad de actividad, claro. Y de ofertas culturales. Claro, claro. Que yo digo, aquí florecieron muchas cosas. Claro, negocios de todo tipo, ofertas de todo tipo. Y se rescató gran parte del patrimonio arquitectónico. Entonces yo dije, qué bueno que pasan cosas así. Entonces yo vi eso como algo muy positivo, rescatar un barrio que estaba dormido en los años 70, en los años 80, claro. Y luego floreció maravilloso en los años 90, 2000 y 2010. Entonces yo soy capaz de ver todas esas cosas buenas, claro. Que ocurrieron. Claro. No significa que no vea las cosas negativas, que siempre han existido, sí, y van a seguir existiendo. Y es muy difícil, sí. De evitarlas, digamos, pero siempre hay que luchar, porque la vida es una lucha permanente, y una sociedad es siempre, claro. Tratar de mejorar, claro. Y por supuesto mirando su pasado, mirando el entorno, claro. Y mirando experiencias de otros, claro. Que fueron terriblemente dolorosas, sí. Para grupos humanos completos, completos. Claro. La idea era construir y no seguir destruyendo. Claro. Empezar a construir. Entonces, cuando tú me hablas de Plaza Italia, claro. Y ahora yo me pongo a pensar de que cada vez que yo quiero pasar por ahí, me voy a enfrentar a esta dificultad. Es claro. Pero por otro lado, mira, yo fui a la Plaza Italia, a la Fuente Alemana, ¿ya? Que es el único lugar que todavía atiende. Yo no sé si hasta ahora, por lo menos cuando yo fui, que fue en noviembre, en momentos duros, sí. Llegué hasta allá a las 3 de la tarde con todo lo que estaba pasando afuera. Sí. Los que llegábamos ahí éramos realmente escasos, porque había que superar toda la dificultad, sí. Que fundamentalmente se trataba de un humo que no es bomba lacrimógena, que son extintores por cientos, claro. Que están jóvenes o hombres, no sé de qué edades, pero de todas las edades, que andan tirando esa cosa por todos lados, claro. Y uno supone de que ahí hay muchas bombas lacrimógenas, y no, eran ellos. Entonces la primera reacción es no seguir, pero yo continué, llegué hasta la esquina, hasta Namur, y decidí atravesar. Estaba cerrado con reja, pero decía un letrero, estamos atendiendo. Y yo atravesé, y al momento de yo acercarme me abrieron la puerta, ingresé. Yeah. Y estaba esa gente trabajando ahí, el dueño estaba ahí, lo saludé con mucho respeto y mucha emoción. Me demoré 1 hora y más en comerme el sándwich, lo disfruté como nunca, y sentía el ruido
de batalla absurda que había afuera, porque eran golpes de piedras con las latas, y un señor que trató de salir no pudo salir porque lo golpearon y tuvo que entrar, y luego tuvimos que salir por la parte trasera. Pero te habla de que eso algo está, así, es inevitable no pensar que algo doloroso le está pasando al país. Algo doloroso a un grupo de personas que tienen el país. Más ese grupo de gente que está hoy día viviendo alrededor de esta situación. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿cuál es mi posición? Eso es lo que me gustaría saber, porque en esta cuestión, Erwin, y tú que tienes bastante carrete en el tema político, has estado metido en tantas cosas en tu partido y trabajas y todo, hay una generación de políticos que no entienden, hay una generación de políticos que lo único que quieren es instalarse ahí y se olvidan después de la comunidad y se olvidan de todas sus promesas, y entonces han dejado de lado sus compromisos que deben cumplir como congresistas, y tienen al país como paralizado años de años. La rumba de leyes o de proyectos de ley que sirven para arreglar la vida de las personas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es el Congreso el que está mal, el político? ¿Los políticos están mal? Hay un porcentaje, yo creo que muy importante, de políticos que no son buenos políticos. Primero los políticos antiguos, no sé si hay unos muy antiguos que están muy antiguos, los jóvenes... Mira, yo me atrevería a decir de que una de las cosas que más entorpece, digamos, ¿sí?, la función de los parlamentarios, es que son personas que de verdad no se instruyen mucho. No están preparados. No se instruyen mucho. Siento que de momento en que tú accedes a un cargo de esa naturaleza, tu obligación es instruirte. Cuando tú ya estás de precandidato, desde el momento que ya te estás preparando, de que empiezas a tomar la decisión correcto. De ser un representante de la gente, sí, tienes que instruirte, tienes que buscar instruirte, porque estar al día en todo lo que se pueda estar. Exacto. y aprender, porque en el fondo esa persona que asume un cargo de esa naturaleza, parlamentario estamos refiriendo, tiene unos ingresos que le permitirían perfectamente vivir dedicado a instruirse y a estar en las mejores condiciones intelectuales para poder proponer ideas y soluciones, claro, y desarrollar proyectos que conduzcan a la gran masa de los chilenos, claro, a vivir mejor. Claro, exactamente, porque están igual. De hecho, además, nos agrandaron el grupo, porque la presidenta Bachelet dejó más diputados, más senadores. ¿Qué resultado ha tenido todo eso? ¿Qué opinas tú de eso? No ha pasado nada. Yo siento que no ha mejorado. Al contrario, ciertamente. Yo siento que, pero sin embargo, nos permite ver también una parte que no se veía. Y pienso que dentro de todo lo terrible, que como yo lo veo, yo respeto mucho a todas las visiones, pero como yo lo veo, por lo menos nos permite prepararnos para lo que pueda llegar a venir. Porque hay gente que no está realmente actuando con un sentido de la realidad. Claro. Tienen unos proyectos locos. Mundos paralelos. Y además que mira, yo el otro día escuché un comentario de un señor que puede ser extraordinario en su oficio o en su profesión, un astrónomo. Este señor... José Massa. Sí, José Massa. Lo escuché como experto en eso, pero se puso en una entrevista, lo invitaron y él habló de economía, claro. Y cuando yo lo escuché dije, este señor realmente no tiene por qué dar opiniones de economía si no tiene idea de economía, porque este señor cuando dio unos ejemplos respecto a lo que debiera de ganar una persona, es absurdo. O sea, él quería que ganaran 700.000 pesos. El sueldo mínimo. Y dice que las empresas que si no pueden pagar eso, mejor que no existan. Es decir, es absurdo. Opiniones que, claro. Porque mira tú, si yo tengo un negocio, porque además, gracias a Dios, yo tengo un negocio. Claro. Y además de hacer esto, que es un placer, tengo un pequeño negocio de venta de lubricantes, claro. Tengo una relación con un maestro mecánico que es mi padre y que me ha permitido a mí tener también una clientela. Claro. Entonces yo sé cómo funciona un negocio pequeño, no claro. Un gran negocio, para que haya movimiento de recursos, claro. Y
a mí me sorprende porque un servicio, si hubiera un joven o una persona y me dice que quiere trabajar y yo le digo, mira, yo te puedo pagar 400, claro, pero me dicen que yo tengo que pagar 700, y él me dice, yo quiero trabajar por 400, pero es que me están diciendo que tengo que pagar 700. Entonces yo no voy a poder pagar eso. Claro. Entonces, ¿cuántos negocios, cuántas empresas? El problema es que la gente que se pone a hablar de dinero y sin saber los ingresos, cómo se manejan las cosas y de dónde sale la plata. Sí, porque de dónde sale la plata. Yo tengo hay 2 locales que venden repuestos y venden también lo que yo vendo. Correcto. Yo no vendo lo que ellos venden porque yo no vendo repuestos. Ya. Está Rodapernos y está el de abajo, el Socovil se llama, ¿ya? Sí. Él vende muchas cosas que yo no vendo, pero yo me dedico fundamentalmente a los lubricantes y a las baterías y a algunos neumáticos. Y bueno, a cosas que son como necesarias, como las ampolletas, que surgen como una venta en la tarde, por ejemplo, hasta ahora yo vendo ampolletas, porque están malas y se dan cuenta. Entonces yo vendo productos, yo privilegio mis productos de más calidad. Claro. Pero yo no puedo marginar tampoco tanto porque tengo una competencia que si yo margino mucho nadie me va a comprar. Claro. Entonces, y yo cuando al final de mes tengo que generar lo suficiente para pagar lo que yo compré, para poder darme un ingreso a mí y para poder pagar los sueldos. O sea, lo que tú tienes es un estudio de mercado, sabes perfectamente quiénes son tus vecinos, cómo potencian el barrio, digamos, técnico ahí en tu barrio. Entonces tú tienes que hacer marketing de tus cosas, hacer las compras y las ventas como corresponde para poder subsistir. Eso es lo que, y a veces hay meses en que los números no dan. Los números no dan. Y como no dan, tienes la primera obligación pagar el sueldo. Exactamente, la primera obligación y pagar las cuentas, la luz, el agua. Pagar lo básico, los gastos generales, pero en el fondo hay mucha gente... Hay que llevar una economía doméstica. Por eso me resulta preocupante que haya muchos parlamentarios que nunca han manejado un negocio mínimo, pequeñito. Claro. Yo digo que no hayan manejado una empresa, porque algunos dicen no tiene por qué ser empresario, pero un pequeño negocio. Claro. Donde tienes que hacer o que por último puedan entender cómo hace esa señora que hace pan amasado para un restaurante, que todos los días se detienen 20 vehículos o 40 vehículos y les gusta ese sándwich porque es rico el pan y porque hacen un buen sándwich. Esa señora, para vender ese pan, necesita que exista ese restaurante. Claro, y si ella pone un trabajador, a lo mejor no va a poder pagarle porque si le piden un sueldo tan alto, no va a tener la posibilidad de... Entonces, yo digo, por lo menos ellos debieran de hacer un poquito de negocio. Mira, tenemos un problema así, Edwin, porque estos invitados, como dices tú, el profesor Massa u otros, que van a la televisión también están entrevistados por periodistas que para mi gusto tampoco están muy preparados. O sea, hay algunos periodistas que dicen yo soy especialista en científico, yo soy periodista económico, yo conozco de los bancos. Tampoco es así. Tampoco es así, porque tampoco ese periodista ni tampoco el gerente de ese canal ha tenido un pequeño negocio como ese tú, donde tiene que estar en la lucha al día. Exacto. Exacto. Entonces, y dentro de las cosas es que estamos muy mal informados, además. Y lo importante es que hay que decirlo, que gran parte, o la mayor parte de las personas que tienen un empleo son de estas pequeñas empresas. Exactamente. Y el autoempleado, como el caso mío, somos mucha gente. Claro. Y yo, de lo que creo que este país tiene que enorgullecerse, es de que tanta gente puede hacer su emprendimiento y sacarlo adelante. Porque hay que tener coraje, hay que tener tiempo, puede fracasar, el fracaso está siempre presente, pero si tú luchas y buscas la forma, logras. Y entonces toda esa gente que logra sacar sus proyectos adelante, que gracias a un sistema muy libre, donde hay muchas posibilidades, dice, bueno, este sistema tiene cosas muy favorables. Acabas de decir algo muy importante, libres. Libres de elegir, libres de votar, libres de todo. Libres. Bueno, lo que no está pasando en otros países de nuestra Sudamérica. Sí. Oye, a propósito de eso mismo, nosotros somos en este canal una pyme, que también llevamos 15 años con un tremendo esfuerzo, justamente al aire, produciendo cosas locales, regionales y nacionales para que las personas como tú tengan espacio de venir a conversar. Ese es el gran tema, eso es lo que de repente
tampoco somos muy valorizados para la gente de Santiago cuando... Sobre todo para esos grupos humanos publicitarias que hablan mucho, claro, critican mucho, claro, y no tienen cuidado ni siquiera en el lenguaje que usan. Claro. Porque hay una campaña previa que se hizo para este tema de las 40 horas de trabajo, sí, que yo escuché y reaccioné muy rápidamente, y que el diputado Daniel Núñez era el que hablaba, y a mí me preocupó cuando usó una palabra que tiene que ver con la esclavitud, porque él se refiere a la gente que trabaja más de 40 horas, cuando él dice que el proyecto del gobierno, por ejemplo, que no que contempla 41 horas, que es un poco más y que es flexible, él dice que no queremos que se trabaje como esclavos. Entonces hace esa cuestión de querer generar conflicto con las palabras, exacto, entre las personas. Claro. Si hay un trabajador que quiere trabajar 45 horas, por eso el trabajo independiente termina siendo el mejor, exacto, de todos, exacto, porque a mí nadie me va a poner hora, claro, de cuántas horas yo trabajo. A veces yo me levanto tarde, a veces yo me levanto temprano, pero yo puedo trabajar desde la mañana hasta la noche. Claro. Además, ¿qué es lo que es trabajar? Porque un negocio es una cosa. Claro. Hay gente que tiene que, además, cocinar, claro, además, lavar su ropa, niños, además, ordenar el jardín, tener una casa medianamente bien presentada. Claro. Entonces, esas personas que son privados, trabajadores, luchadores, que sacan adelante este país gracias a su esfuerzo, no son consideradas, porque ellas no van a ir con una pancarta a ninguna marcha, porque dependen 100% de su esfuerzo. Y siento que en estos movimientos, que respeto a muchos que lo han hecho, si podríamos decir responsablemente, también han habido muchos que lo han hecho muy irresponsablemente. Sí. Y sobre todo cuando son aquellos que tienen algún cargo público. Inclusive aquí en Los Vilos yo discrepé públicamente con más de algún concejal que participó sabiendo que finalmente terminaban en barricadas. Yo pienso que una autoridad responsable, si se acopla a este tipo de manifestaciones y forma parte de ellas, debiera también tener el suficiente liderazgo como para influir en los que se manifiestan para que no hagan ese tipo de acciones que son violentas, que son perjudiciales para el resto de la comunidad. Porque en uno de los primeros días que ocurrieron las peores cosas, todos estuvimos expuestos. En mi casa, el lugar donde yo vivo, todos estuvimos expuestos a situaciones de gran preocupación, por decirlo menos. Nos vimos con miedo a que nos pudieran quemar, además que sabíamos que en otros lados estaban ocurriendo cosas muy tristes y que horrorizan, pero esas autoridades siguieron marchando y nunca señalaron y dijeron, oye, mira, nosotros queremos que esto sea pacífico, o cuando vemos que un niño, un joven menor de edad, que asume una actitud más violenta y más destructiva, y no le digo, oye, no, esto no es lo que nosotros queremos, no, así no se consiguen las cosas. A mí me pareció irresponsable. Voy a repetir las palabras de un personaje que lo nombró hace un par de días atrás. Dijo, ni Gandhi ni Martin Luther King hicieron vandalismo, y ellos siempre protestaron, pero fue una protesta constructiva y fueron poniendo ellos de su parte. Estos cabros jóvenes, adultos que andan vandalizando todo, ¿qué proponen? Si eso es el gran tema. ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué esa destrucción? ¿Cuál es el afán de botar los semáforos y el afán de botar los postes y de agarrarse con los carabineros, a los que después les van a ir a pedir cualquier cosita? Si les pasa en su casa, van a ir corriendo a llamar a los carabineros? Entonces yo digo, ¿qué es lo que está proponiendo ese grupo de gente? Este chiquillo que paró la PSU, el chanfró, ¿qué propone? ¿Qué es lo que quería? Si ya le habían dicho que la PSU se acababa, esta era la última. ¿Por qué esos chiquillos no se ponen en el otro lugar y proponen situaciones de sí, lamentablemente el mundo actual, a los que producen cosas buenas no le dan tanta importancia. Eso lo dijo el Papa, y una de las cosas que yo he podido ver, porque tú has visto eso de cómo vivía cuando estamos hablando de los problemas ambientales, que hay muchas discrepancias de cuál es la verdadera causa. Exacto. Como fuera, hay que cuidar. De cualquier manera, hay que cuidar. Tenemos que tener una actitud más responsable con el medio ambiente. Claro. Y tenemos a la Greta Thunberg, que es una mujer jovencita, que su gran logro, como dicen algunos, fue hacer un
un paro todos los viernes, claro. Dejar de hacer algo. Sí. ¿Ah? Iba a protestar. Pero resulta que hay un chico que a la misma edad de ella se da cuenta del problema del plástico en el mar y en 10 años encuentra una solución. Claro. Entonces, y este niño tiene muy pocas visitas comparado con la Greta. Claro. Y la Greta nos ha aportado mayormente. Nos ha aportado mayormente en los problemas. Claro. ¿Ah? Y entonces, a lo que voy, es que muchos de los problemas que hoy día tenemos van a tener una solución en la medida que los hombres creadores y libres puedan seguir haciendo su trabajo de científicos, de creadores. Sí, te voy a volver a decir lo mismo. Lamentablemente las redes sociales de algún sentido no son buenas. La red social es buena para conectarse para muchas cosas, pero se han usado para reunirse para vandalizar. Se han usado para reunirse para hacer funas, pero no se ha usado para construir. ¿Ya? Los medios de comunicación no han funcionado como el Papa Juan Pablo II lo pidió en su venida de hace ya cuántos años, del 2086, ¿no vino por ahí? Por ahí. 85, ya ni me acuerdo. Dijo, por favor, a los periodistas, quisiera que le dieran a las buenas noticias la misma importancia que le dan a las malas, porque siempre tiene que haber una crónica roja en las portadas. Tienen que iniciar los noticieros con crónica roja. Uh-huh. No parten los noticiarios con crónica azul, verde, esperanzadora, positivas, optimistas. Lamentablemente los medios de comunicación están así, y las redes lo mismo. Entonces, en este minuto no tenemos, lo que nosotros conocemos es lo que ellos quieren contarnos. Es difícil. Tienes que conectarte con tus parientes de Santiago para saber. Mi hijo me dice, mamá, de repente le dan como hacha mocha a los carabineros. Resulta que ellos lo único que están tratando de defender al resto de la comunidad. Y no tienen elementos. Entonces uno entra ya en esa situación de estrés extremado, que llega el momento que se te va a romper la cuerda, que prefiere buscar el lado positivo, como dices tú, y tratar de seguir construyendo. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros en nuestro metro cuadrado? Es el aporte que a mí me interesa. ¿Qué podemos aportar? Mira, yo pienso que el principal aporte es compartir opiniones. O compartir opiniones, y yo, en lo personal, soy un gran defensor de las buenas cosas. Hay que partir de un hecho que este libro surge en un momento de dolor, porque tiene que ver con una pérdida que fue cuando el tanque del Maule se construyó. Sí. Pero yo digo, ya pasaron unos 10 años y eso está ahí. Claro. Y gran parte del negocio de este pueblo y de esta región tiene que ver con eso. Claro. Entonces ya el sacrificio se hizo. Ahora, el futuro nos obliga a pensar mucho más responsablemente en todo. Y volvemos a pensar, ¿tenemos la capacidad nosotros de encontrar la solución a los problemas? Yo creo que sí. Claro, porque el hombre tiene una historia, ha ido evolucionando y ha ido desarrollando cosas para ir mejorando la vida de los hombres. La rueda... Pero te voy a proponer algo. Enfoquémonos en los vilos, aquí mismo. En este minuto, tú hablas del Mauro. Ya pasaron 10 años, 15 años y ya. Y el Mauro está ahí, no se ha derrumbado la muralla ni nada pasado. Perfecto. Pero la empresa sigue estando ahí, la empresa sigue teniendo algunos compromisos con las comunidades, que uno, por el contrario de ver que la comunidad está floreciendo, aquí no está floreciendo. Tenemos un edificio consistorial que está paralizado, tenemos calles sin pavimentar, tenemos un montón de cosas. ¿Qué podemos focalizar nosotros, el foco en los vilos y proponer acá para que se mejore la situación de muchas personas? Porque obviamente aquí hay chiquillos que quieren estudiar y no pueden. Bueno, tenemos ya el Centro de Formación Técnica, que ha sido un aporte extraordinario para los vilos y para la provincia, en realidad. Sí, es un aporte. Un aporte maravilloso. Nosotros fuimos testigos de cuando se abrió eso hace 2 años y del balance que están haciendo hoy día los directivos, ahí el director con su equipo de profesores, de cómo los niños fueron cambiando su actitud, los jóvenes estudiantes. Entonces, en otras áreas nosotros tenemos que enfocarnos, justamente en el área de medio ambiente. Los vilos debería ser un laboratorio, ¿no es cierto? No tenemos ni punto limpio, fíjate. Tenemos que exigir un punto limpio de reciclaje. Uh-huh. Tenemos que separar nuestros residuos.
tenemos que hacer compost, tenemos que separar las latas, los cartones, los papeles. Es un negocio eso, se gana plata con eso. No hemos hecho nada, Edwin. Se puede hacer mucho ahí. No hemos hecho nada, tenemos un puro recolector básico que es el Marco y no tenemos a nadie más. Claro, se necesita una comunidad completa. Una comunidad completa. Comprometida Con el medio ambiente. Y con una autoridad sintonizando con esa comunidad. Bueno, es que la comunidad es la que tiene que tener la fuerza en este minuto, porque como la comunidad es soberana y elige, estamos a un año de cambios. Sí, pero fíjate tú que... Hay que cambiar la mentalidad para cuidar el medio ambiente. Yo creo dentro de los aportes, creo que es un poquito mirar cosas del pasado. Creo que es decir, como comunidad en su conjunto podemos hacer cosas, pero cada individuo, cada familia puede aportar en su propia existencia, en su propia manera de vivir cosas que puedan ser positivas para ellos mismos. Por ejemplo, si tienes un pequeño jardín, poner un par de árboles frutales, por ejemplo. En tu casa. Perfecto. Y regarlo y cosechar la fruta. Correcto. Y aprender a hacer de esa fruta algo cuando está muy madura que no se pierda. Entonces lo que necesitamos hoy día es que la Oficina de Medio Ambiente de la Municipalidad funcione en ese aspecto positivo y constructivo y Pero voy a continuar. Mira, hay muchas ideas que tienen que ver con lo que nosotros también podemos hacer. Cómo nosotros, cuando estamos hablando de falta de agua, porque estoy hablando de acciones que pueda hacer una persona sin tener que ponerse de acuerdo con nadie. Claro. Solamente tomar la decisión en su casa. En su familia, reciclamos el agua. Tomamos el agua de la ducha, de la lavadora, del agua, en fin, agua que se pueda usar para regar árboles. Claro. ¿Me entiendes? Después se vaya a la taza del water también. No, porque la taza no sirve. Estamos hablando de acciones donde todavía se reutilice el agua. Si pudiéramos llegar a una etapa en que toda el agua que se recolecta por la empresa que hoy día nos abastece de agua, esa misma empresa o otra empresa que haga el reciclaje tal que permita reutilizar el agua tanto para riego o como para la bebida, sería extraordinario, sería lo máximo, ¿me entiendes? Pero acciones propias de cada familia, de cada grupo humano o de una junta de vecinos, es que le agreguen valor a esa agua que yo usé para ducharme, para lavar mis manos, usando detergentes biodegradables. Son todos iguales ahora. Y luego, en vez de conectar esa agua directamente al alcantarillado, reutilizarla dentro de mi propio espacio, en mi jardín, y agregar un poco de árboles, y tendríamos un pequeño vergel en toda nuestra... Lo que tenemos que hacer entonces en primer lugar es ver el sistema de cómo podemos reciclar esa agua, de cómo podemos reutilizar esa agua, ¿no es cierto? Que hace rato que deberíamos estar teniendo ya algo. Ahora, que finalmente tenemos que llegar a un sistema donde toda el agua que nosotros estamos utilizando, que cada vez se hace más escasa para tenerla, pero que tiene un valor maravilloso, porque, o sea, tener agua de tu llave es algo espectacular, que puede estar muy masificado en Chile, que hay lugares claramente donde no hay, porque hay problemas, pero Chile tiene eso resuelto casi en el 99% del territorio, o sea, el 90%, pero hay países donde el porcentaje es mucho más bajo, o sea, todavía tienen que acarrear agua con un balde de muy lejos. Ahora, hay sectores en Chile que han mal usado el agua, o hay conflictos de agua que son importantes, donde hay problemas con el agua, pero tenemos primero, todos los ciudadanos tenemos que aprender a mejor usar el agua. Bueno, enfoquémonos en los vinos. Ese sería un primer aporte, ¿cierto? Sí. Perfecto. Hablando del medio ambiente, el punto verde, el punto limpio que hay que pedir de todas maneras, donde se pueda reciclar, que esa es una cuestión que hemos estado escuchando del Consejo mucho tiempo, pidiéndole un espacio en el ex INEA, ¿no es cierto? Bueno, hay que ver un montón de cosas en ese sentido, pero yo creo que por ahí parte la educación desde los niños, desde el jardín infantil. Yo creo que todos los tíos de los jardines infantiles de los vilos en este minuto ya deberían estar enseñando a los niños que cuando se lavan los dientes hagan el agua en un vasito y cierren la llave, que después esa misma agua que se junte en este baldecito lo tiren a las plantas, tal como dices tú, poner claro, a mí hoy día frutales. Un vendedor nos trajo de regalo una malla, 2 mallas, venían 4 paltas y 3 limones grandes en cada malla. Y nos trajo el vendedor de regalo a Amelia, que trabaja conmigo,
y una a nosotros, ¿ya? Y él nos contó de que él, ¿cómo le riegas tu campo? Tu pequeño campo que tiene un pocos metros cuadrados y tiene árboles. Y lo riega con esa agua que yo te digo. Con esa agua. Y él no lo vende, simplemente lo cosecha, lo guarda, se lo regala a amistades, ¿me entiendes? Con un tremendo amor. Claro. Y lo hace, ¿sabes tú quiénes riegan y quiénes ahora hicieron esa cosecha, digamos? Porque estaban los árboles llenos de limones y llenos de palta. Fueron sus hijos menores de edad. Ya. Y él le dijo, ya, si ustedes quieren plata, cosechen esto y yo les pago por esto. Mira. ¿Te fijas? Pagan el trabajo. O sea, eso es educar. Eso es educar. Eso es educación. Lo demás para un futuro donde pueden haber cosas que escaseen. Así es. Bueno, ha sido, llevamos una hora hablando, ha sido un placer verte. Yo sé que tenemos que hablar mucho más. Tenemos que proponer cosas, Erwin, tenemos que seguir proponiendo cosas. Tenemos que trabajar como nosotros hacemos siempre, cubrir las buenas noticias. No podemos seguir estresándonos con lo que está pasando en nuestro lado, porque aquí, gracias a Dios, todavía estamos tranquilos. Entonces, propongámonos que los vilos den un vuelco en este sentido. Que realmente le proponerle al Consejo Municipal, al señor alcalde, ahí que nos pongamos las pilas con este tipo de cosas. Se armó una corporación medioambiental en Pichinangui. Yo creo que hay mucha gente preocupada también en Caimanes. Yo creo que nosotros como comuna podemos hacer un gran aporte, en lo cultural también. En el tema cultural también hay muchos artistas, muchos poetas, muchos músicos en los vilos que tenemos que seguir teniendo espacios para ellos, ¿no es cierto? No tenemos espacio para ellos tampoco. Necesito que tus libros tengan alguna vitrina, en una que se destaque, diga, esta es la obra. ¿Por qué no hay una de las salas de la Casa de la Cultura de la Estación Vieja, ¿no es cierto? Que hoy día se llama Centro Cultural Las Alarcón, tengo entendido que tampoco le han puesto el lechero. Una vitrina donde estén los libros de la gente que ha producido aquí en los vilos. Sí, que el turista que viene diga, este es el autor con su fotografía. ¿No es cierto? Rodrigo Vidal me habló cuando estuvo la presentación de la obra de Arenas, de Gustavo. ¿Ya? Me dijo que íbamos a hablar algo del libro, no sé de qué se trataba, y la verdad es que no he tenido tiempo, pero hoy mañana a hablar con él para ver qué me plantea. Sí, a mí me interesa que ese centro cultural tuviera un espacio estable, donde estuvieran los cuadros de Macollao, las obras de Hamet, unas esculturas de Bucherenik, algunas maquetas de Bucherenik, algunas maquetas de las cosas que hace Morales, que hace la Solange Germain, todos los artistas chileños, y libros que se han producido aquí de historia, claro, por ejemplo, de poesía, si alguien quiere tener una obra de Solange, aquí tienen los dibujos que son parte de Solange, claro, y del trabajo de Solange. ¿No? Bueno, aquí está Mauricio Álvarez Collao. En ese otro. Entonces aquí hay un trabajo donde yo siempre trato de incorporar a otras personas. Exacto. Mira, si hay algo que yo me siento, por eso creo que a esta edad, y ya después de 10 años, del 2010 al 2020, que pasaron cosas muy buenas, siento que una seguridad mayor. Es decir, algo yo puedo mostrar. Has trascendido. Sí, claro. porque no es decir, los admiradores del trabajo de los otros podemos hacer algo más para que siga siendo admirable ese trabajo. Y por medio del libro, como yo lo hago, como yo lo propongo, me parece que es la mejor manera. Estos libros trascienden la vida, el resto de la historia de los libros. Mira, estos libros son de un valor bajo. Este vale 5.000 pesos, esto lo estoy vendiendo en 7.000. Este otro lo estoy vendiendo en 10. Pero eso está en tu negocio, ¿no es cierto? Sí, y este lo estoy vendiendo en 12. Y a algunas personas se lo dejo en 10, digamos, depende de la persona, porque también yo manejo los precios. Pero a lo que voy es que no busco otra cosa. O sea, cada vez que yo vendo un libro, cuando una persona entra en el local y toma cualquiera y se apasiona y me dice, ¿cuánto lo venden usted? ¿Tú lo produces? Sí. Y yo le digo, sí, yo lo produzco. Y me lo compran y se van felices, o lo hacen de regalo, porque ya más de alguna persona ha comprado. Sí. Entonces, a mí, dentro de las cosas que me parece que hubiera sido interesante, es que la municipalidad, cuando regala algunos recuerdos, incluye algunos de estos libros. De la Navidad, que no se regalaron ni tarjeta este año, pero bien, exactamente. Sí. De las cosas de los vilos, así es. Bueno, esta década que te dejó algunas cosas muy buenas y que, como dices tú, ha ido guiando tu camino. Esperamos que la próxima década, yo no sé hasta cuándo va a durar la mía, pero por lo menos la tuya sea larga. Ojalá. Mira, ojalá que la de todos, porque yo siento que uno de los logros también de los chilenos es que hemos aumentado la vida de mayor. Así. Entonces ese también es un logro de una sociedad
que permite que personas que se morían a los 65 hoy día tengan 85 y tengan años más por delante. Sí. El tema es ahí, que si se vive más tiempo, más años, porque a partir de las medicinas, los tratamientos, también esas personas tengan algo que hacer intelectual. Ese es el gran tema, porque no sacamos nada con tener 85 y arrastrando ahí, mirando a los demás, así como que gato mirando la entonces son desafíos que están ahí. Exacto, un desafío total para todo la orbe, te diría yo, para los estados, para los gobiernos, para todas las autoridades, que sus adultos mayores también tengan una actividad. Para allá vamos, todos. Eso se trata. Gracias, Erwin, y mucho Muchas gracias. éxito. Gracias.